Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Teresa Mantilla. Soy la estudiante número 4 del curso de física. Esta es mi cédula. Vamos a utilizar el simulador del hombre móvil para demostrar el movimiento rectilíneo uniforme y dar respuestas a las preguntas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces dice, ¿qué tipo de movimiento se realiza cuando la aceleración es cero y cómo es la trayectoria de las gráficas de posición y velocidad? Tenemos así, cuando la aceleración es cero y la velocidad es constante, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Al revisar las trayectorias de las gráficas podemos ver que la velocidad se mantiene constante en menos 10 y es una recta paralela al eje de tiempo, pero por debajo porque es negativa. La gráfica de posición nos muestra una pendiente negativa, la persona se encuentra a la derecha del origen y al tener una velocidad negativa hace que la persona se desplace en sentido contrario. Vamos a observarlo aquí en el hombre móvil. Tenemos una posición de 7 metros, una velocidad de menos 10 y una aceleración de 0. Vamos a mirar cómo se dirige acá. A los 6 segundos, como vemos, la velocidad se ha mantenido constante y lo único que se ha movido es la posición. Si seguimos así, vemos que a los 1.2 segundos la velocidad sigue manteniéndose constante y lo único que sigue variando es la posición. Vemos que la velocidad es negativa, está por debajo del punto 0 porque está en menos 10. Bueno, ahora vamos a ir para la siguiente pregunta. Si el hombre móvil inicia en una posición negativa, acercarse al origen significa que el hombre avanza con una velocidad positiva. Entonces, sí es cierto, vamos a verlo aquí en la gráfica. Entonces, vamos a mirar por acá. Vamos a colocarle una posición negativa, menos 5, con una velocidad positiva. Y vamos a ponerlo a andar. Entonces, aquí vemos. Teníamos una velocidad y una posición. La velocidad se mantuvo constante y como era positiva, el hombre estaba en una posición negativa y se acercó al origen. Aquí lo vemos en este lado. Entonces vamos a mirar acá. Entonces dice la respuesta lo siguiente. Si una velocidad positiva indica que el hombre se desplaza en dirección positiva. Al revisar la gráfica vemos que el origen es 0. Si colocamos al hombre en posición negativa pero con velocidad positiva, este se desplaza hacia el origen. La tercera pregunta, vamos a ver la tercera pregunta, dice, ¿cuáles son las variables físicas que se pueden calcular con el movimiento uniforme acelerado? Entonces tenemos las 4, velocidad, aceleración, posición y tiempo. La cuarta pregunta, ¿qué tiene que ver la cinemática con el movimiento uniforme acelerado? Entonces, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en función del tiempo y el movimiento uniforme acelerado describe el movimiento de un objeto en función de su velocidad y aceleración, que también tiene en cuenta el tiempo. La cinemática estudia el movimiento. Ahora, vamos a dar respuesta a la pregunta E. Explique el porqué de la trayectoria de cada una de las gráficas realizadas en el literal F del procedimiento. Entonces vamos a mirar el literal F que decía. El literal F dice, dibuja en los primeros ejes de abajo las gráficas de velocidad y tiempo y a la aceleración tiempo de un objeto alejándose hacia la derecha del punto de referencia con una velocidad que va incrementándose a ritmo constante. Entonces vamos a irnos acá, vamos a mirar, tenemos lo siguiente, alejado hacia la derecha. Dice, la gráfica de velocidad versus tiempo. Le colocamos una velocidad inicial de 2 metros y una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. La aceleración en este caso va a ser constante y el hombre se va a dirigir hacia la derecha. Y vamos a ver que a medida que como hay aceleración, ¿sí? Entonces vemos que la velocidad empieza a aumentar. Aquí podemos ver un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahora, cuando vamos a mirar la gráfica de la aceleración, se está manteniendo constante y está por encima del eje porque es una aceleración positiva. Si vamos a mirar la otra gráfica que es alejado hacia la izquierda, vamos a ver la gráfica velocidad versus tiempo. Le colocamos una velocidad inicial de menos 2 metros y una aceleración de menos 1 metro por segundo, la cual va a ser constante. Y el hombre se dirige hacia la izquierda, como se puede observar en la gráfica. Entonces miramos aquí la gráfica. Tenemos una velocidad constante, pero negativa. Y tenemos una velocidad también negativa. Entonces vemos cómo la aceleración se mantiene constante, pero la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración, aunque esta sea constante. Y esta velocidad es negativa porque se encuentra por debajo del eje y va disminuyendo.
La gráfica de aceleración se mantiene constante y está por debajo del eje, indicando que es una aceleración negativa. Bueno, compañeros, este es el resumen, bueno, el trabajo hecho de movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado. Pues espero que lo puedan entender. Muy amables. Gracias.